Gracias, presidente. Buenos días, consejero. ¿Considera que las medidas implementadas por el Gobierno del Principado con objeto de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres han sido efectivas a la vista de los últimos datos que indican que en Asturias las mujeres cobran un 38% menos que los hombres, lo que nos convierte en la comunidad autónoma con mayor brecha salarial de España? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Presidencia. Sí, presidente, señoría, efectivamente, en los últimos días, coincidiendo con el Día Internacional por la Igualdad Salarial, se han hecho públicos diversos informes relativos a las diferencias retributivas entre hombres y mujeres y también sobre la brecha en materia de pensiones. Los datos vuelven a poner de manifiesto una realidad injusta que justifica aún más si cabe medidas y acciones que desde hace varios años estamos impulsando desde el Gobierno de Asturias para hacer frente a esta desigualdad. Entre estas acciones referir especialmente la estrategia asturiana contra la brecha salarial, un conjunto de herramientas diseñadas por el Gobierno del Principado en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con los agentes sociales y económicos, y la puesta en marcha de la ventanilla única contra la brecha salarial, que ha cumplido un año desde su puesta en marcha, permitiendo aflorar 7 denuncias por posibles vulneraciones de la legislación en materia de igualdad. Además, en el año en curso se destinarán 34.000 euros para poner en marcha una serie de acciones desde la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias para contribuir a mejorar la situación y posición de las mujeres en el mercado laboral. Concretamente, una campaña de conciliación dirigida a empresas asturianas que, como ya anuncié, comenzará en pocas semanas. Ya se ha adjudicado el contrato y el objetivo es trabajar la conciliación con 100 empresas asturianas de sectores que se van a determinar en los próximos días con los actores sociales. Se desarrollarán además 4 cursos de 68 horas de duración cada uno de iniciación a la actividad emprendedora. Como novedad, destacar que uno de ellos se destinará al personal técnico que ejerce su labor desde los centros y semilleros de empresas de la comunidad autónoma sobre incorporación de la perspectiva de género a la formación sobre emprendimiento. Se desarrollará un nuevo paquete de acciones formativas dirigidas a la consolidación empresarial mediante 4 cursos de 35 horas de duración, cada uno de ellos sobre distintos temas: análisis de competencia, clientes, proveedores, logística y operaciones. Se llevarán a cabo foros de debate con temática de comercialización, liderazgo, gestión de crisis y conflictos, acoso sexual y por razón de sexo e implicación de las administraciones públicas en el fomento de las empresas lideradas por mujeres. Se pondrá en marcha una APP dirigida a las mujeres emprendedoras y empresarias de Asturias para la formación, la cooperación y el fomento de relaciones empresariales. Y, finalmente, como antes comentaba, pondremos en marcha, a raíz del acuerdo con los sindicatos mayoritarios, una formación específica para cuadros sindicales en materia de igualdad, conceptos básicos en materia de brecha salarial, selección de personal, carrera profesional de las mujeres, techo de cristal, conciliación y corresponsabilidad, acoso sexual y por razón de sexo, normativa laboral e igualdad de oportunidades y la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros consideramos como Gobierno que esta realidad efectivamente no es justa de ninguna forma. Ninguna de las cuestiones que incluso podrían, algunas de las cuestiones que pueden explicar que como consecuencia existan esas cifras tan elevadas no son ni de lejos, no se puede justificar de ninguna forma y, por lo tanto, aunque usted maneja unos datos que yo también manejo, pero bueno, hay distintas estadísticas, desde luego que ninguna es buena, eso lo tengo que reconocer. Yo no, desde luego que como Gobierno no vamos a sacar pecho de que se ha reducido esa brecha salarial. Me parece que 34 décimas o 0,34 en el último año. Me parece que con esas cifras efectivamente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, corregir aquellas cuestiones que donde creamos que hay carencias, y ya le digo que resulta muy difícil, incluso con esos instrumentos que deberían ser instrumentos muy potentes, instrumentos además decisivos, con la colaboración con la Inspección de Trabajo deberíamos de ser capaces de generar esa confianza a la hora de que las mujeres se decidan a denunciar, porque efectivamente probablemente desconfianza, probablemente también miedo. Este es un servicio, el de la ventanilla salarial, es un servicio que garantiza escrupulosamente la confidencialidad. Creo que esto debemos hacer llegarlo a las mujeres que crean que están siendo víctimas de esa situación de discriminación salarial, y que también efectivamente tiene una serie de garantías con las empresas, puesto que todas las denuncias no llevan al final aparejada una sanción si no se demuestra efectivamente que hay brecha salarial. Pero ya le digo que viendo los resultados de esas cifras es necesario seguir trabajando y es necesario impulsar fundamentalmente la formación en este ámbito. Gracias, señor consejero. Señora Sánchez Martín tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, señor consejero, el primer paso lo tenemos dado, que es que se reconoce efectivamente por parte de la Administración, por parte del Gobierno, de que hay un problema con la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que es de justicia, puesto que hemos estado hablando antes también de temas de justicia, pues que el mismo trabajo, mismo salario, independientemente del sexo que realice las labores, ¿no?
Y efectivamente me sumo también al discurso que decía la compañera anterior, la diputada Concha Masa, en cuestiones de los sectores más feminizados, la conciliación, los factores que inciden en la brecha salarial. Sumo mi discurso, si me lo permite la anterior diputada. Y efectivamente las mujeres son las que tienen la menor tasa de actividad, la menor ocupación, somos las que mayores tasas de desempleo suman en toda la población y sufrimos las mayores interrupciones en el mercado laboral. Todo ello que nos acogemos muchas veces al cuidado de los hijos, de las personas y de los familiares. Y las mujeres efectivamente también se enfrentan a un acceso al mercado de trabajo y a una permanencia en el mismo que les cuesta mucho más que a los hombres, ¿no? También a la hora de la promoción interna chocan una y otra vez con el denominado techo de cristal que usted ha mencionado y que han reconocido que existe ese problema. Por lo tanto, el primer paso, que es reconocer el problema, ya está dado. Ustedes elaboraron el plan de lucha contra la brecha salarial, hicieron un estudio pormenorizado de la situación real de los salarios en Asturias, se dieron cuenta de que efectivamente aquí las mujeres cobraban menos realizando el mismo trabajo, consolidaron la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, a pesar de que ahora lo que se encontraba en Avilés se encuentra cerrado porque le dieron otra reorientación, y crean la marca Excelencia de Igualdad y la Ventanilla. Pasa que esa estrategia contra la brecha salarial del 2016-2018 no creemos que no está siendo efectiva para lo que se creó, puesto que todavía no se ha reducido esa brecha salarial. Y el disminuir la brecha salarial de género, pues en Asturias, que es todo provocado por las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres, creo que es algo que luchamos todos por lo mismo, ¿no? En la semana pasada había una iniciativa aquí del otro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Podemos, que pedían unas medidas concretas que quizás sí cabría canalizar, estudiarlas, y en la próxima estrategia de lucha salarial contra la violencia de género, la brecha salarial, sí que debería de incorporarse, porque estas medidas que ustedes leyó para luchar contra la brecha salarial, aparte de estar en la estrategia, también estaban contempladas en el pacto de violencia hacia las mujeres. Y está claro que la brecha salarial continúa, lo pone de manifiesto ya el informe que le he mencionado. Si es verdad que son datos del año 2016, pero que a día de hoy sigue manteniéndose. Y el objetivo primordial y general que tenía esa estrategia del año 2016 era luchar contra la brecha salarial, consejero, y está claro que no está dando todos los resultados. Con el informe dice que el conjunto del país, las mujeres cobran un 29,1% menos, en Asturias lo sitúan en un 38%, y en cifras absolutas la diferencia de los sueldos alcanzan 4.700 euros anuales. Esta brecha no termina cuando acaba la vida laboral, porque se llega a la jubilación, se cotiza menos, por lo tanto todo esto tiene efecto en las pensiones y obviamente son las cifras más altas de las pensiones más bajas las de las mujeres, aun habiendo trabajado. Hacemos una valoración positiva de todas esas medidas que usted ha dicho, que han implementado 15 medidas de las 16, pero creemos que hay que implementar todavía más medidas para intentar reducir esa brecha salarial. Puesto que era poner el foco de esa estrategia, era reducir paliar todas estas consecuencias de la brecha salarial. Creemos que esas medidas que están contempladas cuando finalice la estrategia o ahora una evaluación intermedia, hay que analizarlas, hay que evaluarlas y hay que reforzar esas medidas para intentar acabar con esto y con el techo de cristal, señor consejero. Porque quizá las medidas que se están implementando no están siendo todo lo efectivas que se creían, puesto que los informes ahí están y esto continúa, señor consejero. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero, de modo breve, tiene la palabra. Sí, presidente, señoría, efectivamente coincido con usted. En realidad, le decía antes que las diferencias porque usted maneja el informe elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda del año 2016, donde habla efectivamente para el Estado una cifra del 29,1, cuando en realidad es del 22,57, y para Asturias del 37,8, cuando es del 27,43, porque no discrimina la jornada efectiva de trabajo, sectores de actividad, conceptos breves, creo que no es el caso, está la discusión, y por lo tanto yo incluso puedo aceptar hasta prácticamente sus datos, solo para poner en evidencia efectivamente que el problema persiste y que lejos de remitir corremos efectivamente
el riesgo de que se cronifique y que, además, es muy probable que, en cuanto a las administraciones públicas empezamos a tomar medidas, afloren muchos más casos de brecha salarial que creíamos o que se podrían creer en un primer momento que no era en realidad una discriminación por razón de sexo. Mire, a nosotros claro que nos da que pensar efectivamente algunas de las cuestiones que le comentábamos antes. Cuando una mujer presenta una denuncia a la ventanilla y la retira, por lo tanto, tenemos que generar entre todos la suficiente confianza para que sepan que, en todo caso, los datos van a tener un tratamiento escrupulosamente confidencial y que, efectivamente, cuando Inspección de Trabajo va a una empresa, no va a empezar nunca por una cuestión, si la denuncia es por brecha salarial, no va a empezar por analizar de forma directa esa temática. Por lo tanto, que no haya ningún miedo para denunciar, que no haya ningún miedo. Lo que sí, efectivamente, con los datos que tenemos, que se nos han facilitado, en muchas ocasiones no se detecta brecha salarial, pero se detecta discriminación por razón de sexo, es decir, en otros ámbitos. Por lo tanto, creo que efectivamente este puede ser también el comienzo, con algunas modificaciones. Yo recogeré todas sus propuestas para mejorar la próxima estrategia. Probablemente todos los grupos que firmaron el pacto debieran hacer aportaciones y que esa estrategia contara con la participación de toda esta Cámara. Pero creo que se han aprendido también cuestiones muy interesantes, donde se ven algunas carencias, donde se ven otras potencialidades de estas medidas y, fundamentalmente, como antes le decía, avanzar mucho en la formación, porque es muy difícil de detectar, aunque las cifras sean como las que usted ahora mismo ha relatado. Muchas gracias. Gracias.